Alumnos y alumnas, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema en el curso de aritmética y vamos a ver los números primos. Vamos a ver los números primos. ¿Qué son los números primos? Los números primos son aquellos números que tienen como divisores a la unidad y a ellos mismos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de los números primos. Por ejemplo, el número 2 viene a ser un número, digamos, primo, ¿no? ¿Por qué el número 2 es un número primo? Porque va a tener solo dos divisores, que va a ser la unidad y el mismo. Mejor dicho, el 2 va a poder dividirse entre 1 y entre él mismo. No hay otro valor más que pueda dividir al 2. A este 2, los únicos números que pueden dividirle es el 1 y el 2. Aquí tengo otro primo, ¿no? El 3 puede dividirse entre 1 y entre él mismo. No hay otro valor más, ¿no? Por más que busquemos, no vamos a encontrar. Entonces, el 5 también va a dividirse entre 1 y el 5. El número 7 va a poder dividirse entre 1 y también va a dividirse entre él mismo, ¿no es cierto? Mejor dicho, el 7 no tiene más divisores. El 2 tampoco tiene más divisores. El 3 tampoco tiene más divisores. Lo mismo sucede con el 5. El 11, ¿no?, otro número primo, va a dividirse entre 1, porque 11 entre 1 me da 11, y 11 entre 11 también me da 1. 13 entre 1 me da 13, y 13 entre 13 también me da 13 entre 1 me da 13, ¿no es cierto? Y 13 entre 13 me da 1. Muy bien, entonces, ¿a quiénes llamamos números primos? A aquellos números que van a tener como divisores a la unidad y a ellos mismos, ¿no? Aquí también, mira, el número 3 es un número primo porque tiene como divisor a la unidad y a ellos mismos. Lo mismo sucede con todos ellos, ¿no? Entonces, estos van a ser, digamos, los primeros números primos, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Muy bien, ¿y quiénes son los números compuestos? Se llaman números compuestos o son aquellos números que tienen más de dos divisores. A diferencia de estos números, ellos van a tener más de dos divisores, ¿no? Entonces, si tienen más de dos divisores, se les conoce como números compuestos. Por ejemplo, el 4 puede dividirse entre 1, que vendría a ser 4 entre 1, me da 4. El 4 puede dividirse entre 2, que vendría a ser 4 entre 2, 2, ¿no es cierto? Luego, otro número más puede ser el mismo, 4 entre 4, 1, ¿no? Estos son los únicos divisores, digamos, del número 4, ¿no? El 4 puede dividirse entre 1, puede dividirse entre 2, puede dividirse entre él mismo, mejor dicho, entre 4. Si se dan cuenta, tiene más de dos divisores. Si tiene más de dos divisores, entonces al número yo le voy a llamar número compuesto, ¿no es cierto? Aquí tengo otro ejemplo. El 6. ¿El 6 puede dividirse entre 1? Claro que sí. ¿El 6 puede dividirse entre 2? Claro que sí. ¿El 6 puede dividirse entre 3? Claro que sí. ¿El 6 puede dividirse entre 6? Claro que sí. Si ustedes se dan cuenta, tiene más de dos divisores. Si tiene más de dos divisores, por lo tanto, este número es un número compuesto. No olvidarse entonces. Se llama número primo porque tiene dos divisores primos. Solo tienen dos divisores primos, no tienen más. Si tienen más, ya serían números compuestos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vayamos ahora a ver la descomposición
canónica de un número, ¿no? ¿Cómo se descompone canónicamente a un número, ¿no? Consiste en sacarle o descomponer al número en su mitad, tercia, quinta, séptima, onceava. Mucho cuidado con lo que digo, ¿no? Mitad, tercia, quinta, séptima y onceava. Mejor dicho, debo de buscarle siempre, si tiene mitad, tiene tercia, tiene quinta, tiene séptima o onceava. Si ustedes se dan cuenta, solo estoy mencionando a los números primos. Mejor dicho, debo buscarle solamente a los números primos para descomponer canónicamente este número, ¿no? A ver, entonces, como me doy cuenta, ¿no? Vamos a ver la descomposición canónica con un ejemplo. Decía, como me doy cuenta que es un número muy grande y es 240, voy a tratar de sacarle décima, ¿no? Aunque normalmente no debo de hacer, ¿no? Debo de sacarle mitad, tercia, pero bueno, en este caso, como el número es grande, voy a sacarle décima para poder reducir. Ahí tenemos décima. Si sacamos décima, entonces sería 240 entre 10, me va a dar 24. ¿No es cierto? Muy bien. A ver. ¿Qué tiene 24? Tiene mitad, que vendría a ser 12. ¿Qué más tiene 12? Tiene otra vez mitad, que vendría a ser 6. ¿Qué más tienes? 6 tiene mitad, claro que sí, que viene a ser 3. Luego le saco tercia, que vendría a ser 1. Estos números que aparecen, el 2, 2, 2, 3, son números primos, ¿no? Me conviene tener estos valores en función de números primos, pero 10 no es primo, 10 es un compuesto. Pero yo puedo desdoblar a este 10, ¿no es cierto? Y tratar de volverlo en productos de números primos, de la siguiente manera, ¿no? 10 es igual a decir 2 por 5. Ahora sí, mira, primo, 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 todos primos, ¿no es cierto? Entonces la descomposición canónica de este número va a ser igual a decir 240, va a ser igual a decir, a ver cuántos 2 tengo, 1, 2, 3, 4. Digo 2 a la 4 por 3. Por 3. ¿Qué más me queda? ¿No? A ver, este 10 ya no se cuenta porque aquí lo hemos desdoblado. Ya no hay más, por 5. Aquí lo tenemos. ¿No es cierto? Entonces, quiere decir que la descomposición canónica de 240 va a ser igual a decir 2 a la 4 por 3 por 5. A estos números que están en la base, también se le va a conocer como divisores. A ver, aquí voy a colocar, se le va a conocer como divisores primos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos divisores primos tiene 240? Tiene 1, 2, 3 divisores primos. ¿Ya? Mucho cuidado, no vaya a ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuántos divisores tiene 240? 240 tiene 1, 2, 3 divisores primos. ¿Cuál es la suma de divisores primos de 240? Tendría que sumar 2 más 3 más 5. El resultado me daría 10, ¿no? Que puede venir en el examen también de esa manera, ¿cierto? Muy bien, entonces ya sabemos que a ellos se le conoce como divisores primos. A ver, aquí tenemos otro concepto más que debemos manejar, que son los primos entre sí, los famosos PCI, los primos entre sí, ¿cierto? ¿A quién se le llama primos entre sí? Los primos entre sí van a ser aquellos números que van a compartir a la unidad como divisor, solo a la unidad, ¿no?
Ejemplo, los divisores, ¿no? Yo quiero saber si estos números son primos entre sí. Entonces debo buscar primero sus divisores. El divisor de 8 va a ser el 1. El divisor de 8 va a ser el 2. El divisor del 8 va a ser el 4. Y el divisor del 8 va a ser el mismo 8. ¿Quiénes son los divisores del 5? El 1 y el 5. Como pueden darse cuenta, estos dos números solo comparten a la unidad como divisor. Si estos números comparten a la unidad como divisor, entonces quiere decir que estos números son primos entre sí. Mucho cuidado con eso, ¿no? Fíjate cómo estamos encontrando los primos entre sí. Para yo decir que estos son primos entre sí, los dos deben de compartir como divisor a la unidad, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido este número, un 2 por aquí? Entonces los divisores serían el 1, el 1, el 2, el 2. Entonces ya no sería primos entre sí. Entonces mucho cuidado, ¿ya? Para que sean primos entre sí, solo la unidad para ambos. Muy bien, vamos a entrar a ver, digamos, los ejercicios del reforzando, que nosotros lo tenemos o ustedes lo tienen en su cuadernillo, ¿no es cierto? A ver, voy a leer. Dice lo siguiente, en el problema 2 de reforzando, dice: calcula la suma de los números primos menores que 15. Me está pidiendo la suma de los números, primos menores que 15. Me está diciendo que debo de sumar, ¿no es cierto?, los números primos, pero menores que 15. ¿Quiénes son esos números menores que 15? Recuerda que esos números deben ser primos. Muy bien, empezamos a buscar entonces los números. El primer primo menor que 15 sería el 2, ¿no? Es un número primo. Más el segundo número primo sería el 3. Más el tercer número primo sería el 5. Más el cuarto número primo sería el 7, más luego viene el otro número primo, a ver, qué vendría a ser 7, 8, 9, 10, 11, ¿no es cierto? El 11, luego el 13. A ver, a mí me dice que esos números primos deben ser menores que 15, ¿no es cierto? A ver, de 13 el otro primo vendría a ser el 17, que no es menor que 15. Entonces, los menores, claro, los números menores que 15 y que son primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 3, ¿no es cierto? Muy bien, ahí tenemos los números primos. Ahora es cuestión de sumar, ¿no es cierto? A ver, si sumamos, aquí tendríamos 5, 10, ¿no es cierto? 17, a ver, 17, vamos a colocar aquí 17, hasta aquí era 17, 11 más 13 sería 24. A ver, sumemos eso, me da 11, va 1, 1, 2, 3, 4, 41. Quiere decir que la sumatoria de todo esto, ¿no? A ver, vamos a colocar aquí, la sumatoria de todo esto me va a salir 41. Entonces, eso sería la respuesta del problema número 2. Vamos ahora con el problema siguiente, que es el problema número 3, que dice lo siguiente: calcula la suma del tercer número primo con el segundo número compuesto. A ver, en el problema me dice que debo de calcular la suma del tercer número primo. A ver, aquí vamos a hacer una pequeña corrección, porque el problema dice calcula la suma de
Calcula la suma del tercer número primo con el segundo número compuesto. ¿No es cierto? A ver, me dice que el tercer número, la suma del tercer número primo, ¿con quién? Voy a sumar con el segundo número compuesto. Ahí lo tenemos, compuesto. Muy bien, entonces busquemos el tercer número primo. A ver, el tercer número primo, ¿no? Aquí habíamos estado colocando los números primos. Esto sería el primero, esto sería el segundo número primo y esto sería el tercer número primo. Entonces me están pidiendo que debo de sumar 5 más el segundo número compuesto. A ver, ¿quién es el segundo número compuesto? El primer número compuesto vendría a ser el 4 y el segundo número compuesto vendría a ser el 6. Entonces sería 5 más 6. A ver, entonces 5 más 6. Entonces, ¿cuánto me da la sumatoria de 5 más 6? 5 más 6 me va a dar 11, ¿no es cierto? Listo, perfecto. Entonces, ahí tenemos la respuesta del problema número 3. Vamos con el problema número 4. En el problema 4 me dice señala el grupo de números que son primos entre sí. Muy bien, me dice que aquí debo buscar tanto en A, en B, en C, en D y en E quiénes son los números, digamos, primos. ¿Quiénes son los números primos? A ver, entonces vamos a buscar los números primos. ¿Quiénes son esos números primos? A ver. Aquí, ¿no? Podemos, para saber si aquí alguien es primos entre sí, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Al 20, tratar de buscar todos los divisores de 20, ¿no es cierto? Por ejemplo, 20 puede dividirse entre 1, 20 puede dividirse entre 2, 20 puede dividirse entre 3, y así un montón de números más. El 40 puede dividirse entre 1, el 40 puede dividirse entre 2, ¿no es cierto? Perdón, aquí, a ver, era 4, y el 40 aquí también puede dividirse entre 4. El 8 puede dividirse entre 1, el 8 puede dividirse entre 2, puede dividirse entre 4 y así sucesivamente más divisores. Pero me doy cuenta que comparten aquí como divisor a la unidad, sí, pero también comparten al 2, al 2 y al 2. Entonces quiere decir que ninguno de estos números son primos entre sí. Recuerda, para que sean primos entre sí, solo deben de compartir a la unidad como divisor, ¿no? No se olviden de eso, ¿no? Para llamarse primos entre sí, solo deben de compartir a la unidad como divisor. Aquí comparten a la unidad, sí, pero también comparten el 2, el 2, el 2, el 2, descartado. Analizo B. Los divisores de 11 van a ser el 1. Los divisores de 11 va a ser el 11 mismo. Bueno, ahí tiene solo 2. Vamos a ver aquí, tiene como divisor el 1, también tiene el 11 y también tiene el mismo 22, ¿no es cierto? Aquí ya puedo ir descartando, ¿no? Aquí tienen como, están, o mejor dicho, aquí comparten como divisor a la unidad, sí, pero también comparten a 11. Entonces estos no pueden ser números primos entre sí. A ver, vamos a ver con 77. 77 puede dividirse entre 1, también puede dividirse entre 11, también puede dividirse entre el mismo 77. Entonces me doy cuenta que aquí comparten como divisor a la unidad, pero también comparten el 11, el 11, el 11. Entonces descartado. Ninguno de estos números son primos entre sí. Ningún par de estos números. Vamos con la C.
A ver, dice en la C, ¿no es cierto? En la C dice lo siguiente. 5, 40 y 105. A ver, vamos a colocar acá los divisores. Los divisores de 5 va a ser el 1 y el divisor de 5 va a ser el mismo 5. Bueno, aquí tiene dos divisores. Busquemos ahora del 40, los divisores de 40 va a ser el 1. A ver, ¿podrá dividirse este número entre 5? Sí, entonces ya, mira, voy descartando, ¿no? Aunque aquí hay más divisores, pero aquí ya comparten la unidad y también comparten el 5. Entonces quiere decir que estos dos no son primos entre sí. A ver, aquí también, ¿no? Voy buscando, ¿no? ¿Este número puede dividirse entre 1? Sí. ¿Pero podrá dividirse también entre 5? Claro que sí. Recuerda, la clase pasada dijimos que un número se puede dividir entre 5 si termina en 5 y este termina en 5. Entonces, ninguno de estos números son primos entre sí. A ver, vamos ahora con este número. ¿Este número puede dividirse entre 1? Sí. ¿Puede dividirse entre 7? Claro que sí. A ver, aquí, ¿puede dividirse entre 1? Claro que sí. ¿Puede dividirse entre 7? Claro que sí. Si ustedes se dan cuenta, aquí comparten como divisor a la unidad, sí. ¿Comparten como divisor al 7? Sí. Entonces, estos dos números no son primos entre sí. A ver, busquemos ahora del 15. ¿El 15 tiene como divisor a la unidad? Claro que sí. ¿Quién más? A ver, tiene séptima, no tiene, pero sí tiene quinta. Tiene tercia, ¿no? Aquí también podemos colocar. Tiene tercia. Tiene quinta. Tiene quinceava. A ver, entonces, digo lo siguiente. A ver, el 15 con el 7 o el 7 con el 15 serán primos entre sí. Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el 7 tiene como divisor a la unidad, el 15 también tiene la unidad. Y es lo único que comparten como divisor estos dos números, ¿no? Porque aquí tiene 7 y aquí no hay ningún 7, ¿no? Solo comparten al 1, si ustedes se dan cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Aquí podemos colocar las respuestas. Aquí podemos colocar las respuestas. Eso quiere decir que el 7 y el 15 van a ser primos entre sí. A ver, ¿quién más? A ver, aquí el 14 con el 15, ¿no? A ver, ¿qué comparten el 14 y el 15? Solo comparten la unidad. El 7, no tiene. Aquí ya me sale 14, pero aquí nadie tiene 14. También estos dos números comparten como divisor solo a la unidad. Por lo tanto, ¿no? El 14 y el 15 también son primos entre sí. ¿No es cierto? Muy bien, me falta ahora analizar el otro. A ver, analicemos. A ver aquí, los divisores de 8 van a ser el 1, también va a ser el 2, ¿no? El 4 también, ¿no? A ver aquí analicemos, los divisores de 6 va a ser el 1, también va a ser el 2, ¿no? Aquí ya estos dos se descartan, ¿no? Porque mira, ya comparten como divisor al 1 y al 2. Estos no son primos entre sí. Ahora vamos a ver si él puede ser divisor con él o él puede ser, perdón, si él y él pueden ser números primos, si él y él pueden ser números primos. ¿No es cierto? A ver. Analizo al 72. ¿Puede dividirse entre 1? Sí. ¿El 72 puede dividirse entre 2? Sí. ¿No es cierto? Sí se puede dividir entre 2. Ya aquí empezamos a descartar. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 1, 2. Entonces, ninguno de estos números son primos entre sí. Muy bien, los únicos números que son primos entre sí son el 7, el 15, 14 y 15.
Muy bien. Vamos con el problema 6. ¿Qué dice el problema 6? En el problema 6 dice lo siguiente. El problema 6. Descomponer canónicamente el número 3600. Debo descomponer canónicamente este número. Para descomponer canónicamente ese número, lo que debo de hacer es tratar de descomponer el número, ¿no es cierto? A ver, voy a tratar de descomponer de esta manera, ¿no es cierto? A ver, entonces, como el número es muy grande, ¿no? Vamos a aprovechar sacar 10 décima. Décima sería 360. Sigue siendo muy grande. Voy a sacarle otra vez décima, y décima sería 36, ¿no? Y ahí aprovecho para luego sacar la mitad, que vendría a ser 18, ¿no? Otra vez debo de sacarle la mitad, que vendría a ser 9, ¿no? Ojo, por ejemplo, yo acá puedo sacarle novena a 1, ¿no? Pero no conviene, ¿no? Hay que tratar de buscar números primos solamente. Digo, tercia, que es primo, tiene, sí, tercia sería 3, y otra vez tercia sería 1. Pero recuerda que esto debo de desdoblar de la siguiente manera, como 5 por 2. Aquí también puedo desdoblar como 2 por 5. Ahora sí, ¿no? Todos estos son números primos. ¿Eso qué quiere decir? Que 3600 va a ser igual a, contamos cuántos 2 hay, 1, 2, 3, 4. Sería 2 a la 4. ¿Cuántos 3 tenemos? 3, 3, 3, 3. Aquí hay 2, que vendría a ser por 3 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Luego, ¿cuántos 5 hay? 1, 2. No hay más. Sería 5 elevado al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la descomposición canónica de este número es 2 a la 4, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado. Muy bien, vamos con el problema número 7. En el problema 7 me dice que A es igual a la suma de 3 primeros números compuestos. Ajá. A ver, y B es el mayor primo, pero menor que 20. Muy bien, entonces vamos a encontrar esos números. Primero hay que encontrar A. Me dice que A va a estar formado, me pide la suma de A más B, ¿no? A está formado por la suma de tres primeros números compuestos, ¿no? Los 3 primeros números compuestos. A ver, el primer número compuesto es el 4. El segundo número compuesto es el 6. El tercer número compuesto es el 8. Primer número compuesto, segundo número compuesto, tercer número compuesto. Muy bien, y la sumatoria de estos me va a dar 14, 18. Muy bien, vamos con B, ¿no? B dice que es el mayor primo, pero menor que 20. ¿Quién es el mayor primo menor que 20? ¿No es cierto? El 13 es un número primo, ¿no es cierto? El 17 también es un número primo, pero el 19 también es un número primo, y 19 es menor que 20, y es el mayor de todos, ¿no es cierto? Entonces, puedo decir aquí, por lo tanto, aquí puedo colocar por lo tanto, no por lo tanto, A más B va a ser igual a sumar 18 más 19, que me va a dar 37. Eso sería la respuesta del problema número 7. Vamos con el problema número 9. ¿Qué dice el problema 9? El problema 9 dice lo siguiente. Calcula la suma de divisores primos de m por n, ¿no? Voy a encontrar la suma de divisores primos de m por n, ¿cierto? En este caso, m por n. A ver,
y también esto es M. Vamos a poner aquí, y esto es N. Ahí está, ¿no? Entonces, me dice el producto de estos dos. Aquí voy a usar algo de álgebra, ¿no? Voy a ver, nosotros ya sabemos, ¿no? Por álgebra, bases iguales, sus exponentes se suman, ¿no es cierto? Vamos a ver si está correcto los números que hemos colocado. 3 a la 5, 5 al cuadrado y 7. ¿Sí? ¿Está bien? Luego 2 cuadrado, 3 cuadrado, 2 cuadrado, 3 cuadrado, 7 cubo y por 11. Muy bien. Entonces, a ver, apliquemos productos de bases iguales entonces. A ver, aquí tengo 2 al cuadrado. A ver, arriba hay un 2 al cuadrado. No hay. Entonces coloco aquí 2 al cuadrado. Por, a ver, aquí tengo 3 al cuadrado y aquí tengo 3 a la quinta. Entonces coloco el mismo número y sumo los exponentes, que sería 5 más 2, que vendría a ser 7. Por, a ver, ¿qué más busco? A ver, aquí tengo 5. Abajo no hay 5, entonces debo colocar aquí 5 al cuadrado. ¿Qué más? Aquí tengo 7 y aquí también hay 7. Entonces digo por, por 7... por 7 a ver, 3, aquí hay un 1, sería a la 4, por el último número que vendría a ser el 11, que tampoco hay, pero debo de colocar. Esto sería el producto de M por N, ¿no es cierto? A mí en el problema me pide que debo de, calcula la suma de divisores. La suma de divisores primos, y recuerda que todos estos eran los divisores, primos. Todos estos eran los divisores primos. Entonces debo de sumar, por lo tanto digo, la suma de esos divisores va a ser 2 más 3 más 5 más 7 más 11. A ver, sumemos entonces, aquí sería 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28. La sumatoria vendría a ser 28. Muy bien, aquí tengo el problema número 10. A ver qué dice el problema 10, lo vamos a mover. Problema 10, a ver, ahí tenemos el problema 10. A ver, era 9600. A ver, ¿qué dice el problema 10? El problema 10 dice, calcula la suma de los divisores primos. Voy a hacer similar a él, ¿no? Voy a encontrar algo similar a él y luego voy a sumar los divisores primos de este número. Como no tengo espacio para sacarle mínimo como un múltiplo, ¿sí? Aquí voy a hacer algunas deducciones, ¿sí? A ver si me siguen la secuencia. Y en todo caso, en casa ustedes pueden sacarle mínimo como un múltiplo, así de esta manera, ¿no? Van a llegar a expresar el número de esta forma y luego al final tendrían que sumar todos los divisores primos, ¿no? A ver, yo voy a trabajar esto de la siguiente manera, ¿no? Voy a tratar de descomponer este número. A ver, primero puedo expresarlo esto como 96 por, aquí tengo dos ceros, esto es igual a decir 100, ¿no? Así, de esta forma, 100, ¿no? 96 por 100 me va a dar 9600, ¿no es cierto? A ver, también puedo hacer lo siguiente, a ver, 100 es igual a decir 5 al cuadrado por 2 al cuadrado, ¿no? Si nosotros multiplicamos esto, me va a dar 100, ¿no es cierto? Ahí está. Y sería 5 al cuadrado, 25, y 25 por 4 me va a dar 100. Muy bien, ahora al 96, a ver, voy a tratar de sacarle lo que se pueda. A 96 puedo sacarle la mitad, que vendría a ser 48. Puedo sacarle la mitad,
de 48 sería 24. La mitad de 24 sería 12, ¿no es cierto? A ver, la mitad de 12 vendría a ser 6. La mitad, a ver, la mitad de 6 vendría a ser 3 y tercia sería 1. ¿No es cierto? Ahí está. Nuevamente, a ver, rectificamos. Aquí sería 8 por 2, 16, va 1, 96. ¿No? La mitad de 96, 48. La mitad de 48, 24. La mitad de 24, 12. La mitad de 12, 6. La mitad de 6, 3. Tercia, 1. A ver, esto es igual a decir 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? Esto es igual a decir 2 a la 5. ¿No es cierto? Por 3. Mejor dicho, 2 a la 5 por 3 me va a dar 96. Es decir, 32 por 3. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Recuerdas? ¿No? Por falta de espacio no estoy haciendo deducciones, pero ustedes pueden sacarle mínimo como un múltiplo a estos números. Muy bien. Vamos a sacar, descomponer canónicamente. Como a mí me pide la suma, ¿no es cierto? La suma de los divisores primos, estos van a ser los divisores primos, todo lo que se encuentran en la base van a ser los divisores primos, es decir, 2 más 3 más 5. Uy, antes de eso creo que aquí faltó todavía un poquito más avanzar, ¿eh? ¿Ves? Al final me di cuenta. A ver, aquí tengo 2, 2, no pueden, a ver, no pueden repetirse. Entonces esto puedo colocar como 5 más 2 sería 7 por 3 por 5. Ahora sí, ya hemos descompuesto este número canónicamente, ¿no? Ya no se repite nada. Muy bien, por lo tanto aquí puedo decir la suma va a ser igual a decir 7 más 1. Ajá, aquí era, vamos a ver, 3, aquí tengo 5 al cuadrado, ahí también estoy comiendo 1 más el 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me da todo esto? A ver, aquí tengo 8, 10. Y esto sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.